Buenos días a quienes no he saludado hasta aquí, que han ido llegando. Hoy el calendario litúrgico nos ofrece detenernos y dedicar tiempo a Pentecostés. Pentecostés, que se celebra hoy, no solamente recuerda lo que ocurrió en un momento histórico, y es cuando en el libro de Hechos, capítulo 2, la comunidad, una vez Jesús resucitado y ascendido, estaba orando y descendió el Espíritu Santo de manera tal de que comenzó una etapa nueva de la iglesia cristiana. Pentecostés no es solamente mirar el evento en que el Espíritu Santo descendió, sino entender que ese mismo Espíritu Santo comenzó una comunidad que llega hasta nuestros días, donde también el Espíritu Santo está trabajando en medio nuestro, no solamente de manera individual, sino comunitaria. Digo esto porque muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo puede parecer que estamos hablando que el Espíritu Santo trabaja en mí y hace una obra en mí y me ayuda en mis debilidades y me ayuda en mi relación con Dios y me ayuda para que Dios entienda mis oraciones. Pero lo que ocurrió en ese día en Pentecostés no fue solamente algo individual, sino que el Espíritu Santo tomó esa pequeña comunidad y la fue formando y desarrollando para que llegue a ser la iglesia que tenemos hoy. Entonces, en este día vamos a enfocarnos en qué es lo que hace el Espíritu Santo en medio nuestro como comunidad. Y vamos a ir a la carta de Filipenses, capítulo 4. Vamos a ver 3 roles fundamentales que sigue haciendo Dios en las comunidades, formando una iglesia firme y unida, una iglesia alegre y orante y una iglesia enfocada en lo que agrada a Dios. La idea de hoy es que ese mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que fue derramado en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, sigue trabajando hoy para que nosotros juntos como congregación podamos tener y disfrutar la vida espiritual que Él nos da. ¿Qué pasa en Filipenses? Hace algunos domingos atrás hablamos de Hechos capítulo 16. Es un capítulo donde Pablo está en Filipos, en esta ciudad, y pasan 3 cosas asombrosas. Por un lado hay una empresaria que trabajaba con telas que llega a rendir su vida a Jesús. También hay una esclava que trabajaba para sus amos y es liberada y empieza a sumarse en el camino de la fe. Y tercero, un episodio de un carcelero que es el que está a cargo de la prisión donde están Pablo y Silas cantando, que también recibe a Jesús y toda su familia es bautizada. Esas 3 historias están ahí para enseñarnos cómo surge una iglesia, con personas tan diversas, pero unidas en Jesús. A esa misma comunidad Pablo les escribe esta carta que estamos leyendo ahora y que vimos los últimos domingos también. Aquí estamos hacia el final, en el capítulo 4, y Pablo resume estas 3 ideas. Vamos a ver la primera, el versículo 1. Pablo les dice, primero expresa mucho cariño hacia esa comunidad. Pablo le tenía mucho aprecio y habían llegado a desarrollar un vínculo muy íntimo, Pablo con esta congregación. Les dice, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse firmes. Es decir, todo lo que vivimos, toda la experiencia que tuvieron de acercarse a Dios, todo lo que están forjando de servir a Dios, no se desvíen, no se aparten, tengan cuidado de no relajarse, manténganse firmes en el Señor. Me gusta porque Pablo le habla a toda la comunidad, a toda la iglesia. No es una carta que le manda a una persona, manténete firme, seguí perseverando en tu fe, seguí fortaleciendo tu relación con Dios.
le habla a todos, manténganse firmes, unidos, en plural. Y esto es porque Dios ideó la iglesia para que nos ayudemos mutuamente a permanecer firmes. Es decir, que una primera manera de desoír este mensaje de Pablo, en realidad es creer que yo solito puedo mantenerme firme. Porque lo dice a la comunidad, juntos, unidos, manténganse firmes. Y cuando les dice juntos, firmes, manténganse unidos, evidentemente le vino a la mente a Pablo un caso en el cual hubo un peligro de no mantenerse firmes. Y entonces llama por nombre a Evodia y Síntique, versículo 2. Fíjense, Pablo está escribiendo y no es que de golpe cambia de tema. Está diciendo, manténganse firmes. Ahora le voy a hablar a dos mujeres acá de la iglesia. No, tiene que ver con lo que acaba de decir. Manténganse firmes, unidos en el Señor. Y le voy a decir, ayuden a estas dos mujeres para que sigan manteniéndose firmes. ¿Qué pasó con estas dos chicas? Tensión real en el ministerio. Estas dos mujeres, Pablo las nombra y las respalda. Dice, no son cualquiera. Estas mujeres fueron muy importantes en el ministerio. Dice, estas mujeres, versículo 3, han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Y también hubo otros colaboradores como Clemente y otros cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, Pablo no las critica, ni las cuestiona, ni las menosprecia. Al contrario, está diciendo, estas mujeres son tan importantes en la iglesia. Solamente que se pongan de acuerdo. Pablo está hablando de una iglesia real. Una iglesia donde puede haber tensiones. Donde puede haber entre los colaboradores distintas opiniones. Pero dice, es el mismo Espíritu Santo el que trabaja en todos. Entonces, estén unidos en la fe, no unidos entendiendo todo igual, pero unidos en el Señor. Que el Evangelio y la centralidad de la fe en Jesucristo sea lo que mantiene a una iglesia unida. Me parece importante subrayar acá que Pablo habla de estas dos mujeres colaboradoras que ayudaban en el ministerio. Y justo en Pentecostés, que uno de los textos fundamentales que hablan de la profecía de Pentecostés es el Joel, el primer pasaje que leímos acá, que profetiza que el Espíritu se derramará sobre sus hijos y sus hijas, sobre sus siervos y las siervas. Es uno de los pocos pasajes donde intencionalmente se mencionan los dos géneros que creó Dios, masculino y femenino. La mayoría de los idiomas, y los idiomas bíblicos entran en esta categoría, utilizan el masculino como genérico. Es decir, que cuando usan el masculino no solamente se refiere a los varones, sino que están incluidas las mujeres también. Sin embargo, en estos pasajes, tanto en Joel como también en Hechos 2, que cita a Joel, explícitamente se subraya, es decir, que quede bien claro. Esto es para los hombres, las mujeres, pero no solamente la iglesia Pentecostés nucleando dos géneros, sino también uniendo diferentes realidades, porque habla de hijos, pero también habla de siervos, hijos, hijas, siervos y siervas. Y justamente la comunidad de Filipos experimenta esto también, de distintas personas, distinto estatus, distintos géneros, en Hechos 2, distintas realidades también religiosas, distintos trasfondos étnicos. El Espíritu Santo los une. ¿Les parece raro que haya distintas posturas sobre algunos temas dentro de esa comunidad? Al contrario, me parece lo más normal del mundo. Porque tienen trasfondos tan distintos, vienen de orígenes tan distintos. Lo más natural es que piensen distinto de algunos temas. Pero lo que hace el Espíritu Santo es unirlos en el mensaje de la fe, más allá de otras cosas que los diferencian. La comunidad cristiana es una de las pocas instituciones humanas
que vincula gente de distintos trasfondos y las pone en pie de igualdad frente a Dios, que es el único distinto. Eso es obra del Espíritu Santo, generando esta unidad. Ahora, si la unidad está dada por el Espíritu Santo, ¿por qué conocemos de iglesias que se pelean, que se dividen, que hay celos, rencores, envidias, mucha búsqueda de poder, ansiedad de roles más sobresalientes, de llamar la atención? Si el Espíritu Santo trabaja en los cristianos y trabaja fomentando la unidad de la iglesia, bueno, claramente ahí entra nuestra humanidad, que puede llegar a ser obstáculo de lo que Dios está haciendo. Cuando iglesias se enfocan más en cuestiones humanas, tratando de hacer sobresalir intereses personales por sobre la prioridad del Evangelio de Jesucristo. Una iglesia está unida por el Espíritu Santo y centrada en el mensaje del Evangelio. Esa iglesia es una iglesia sólida y fuerte. La solidez y la fuerza de una iglesia no depende de la cantidad de personas que participan. Porque puede ser una iglesia que tiene mucha gente, pero es tan débil como las búsquedas de intereses personales de cada una de esas personas. Una iglesia sólida, una iglesia fuerte y saludable es la que se centra en el Evangelio de Jesucristo, y el Espíritu Santo trabaja fomentando la unidad espiritual. El capítulo 26 de la Confesión de Fe de Westminster habla de la comunión de los santos, la comunión en el sentido de la unidad de los cristianos. Y dice dos cosas. Por un lado dice que todos los santos es la palabra que se usa para los cristianos, todos los cristianos que están unidos a Jesucristo también están unidos unos a otros en amor. La comunión con Jesús implica comunión con la iglesia. Es una consecuencia directa. Si yo quiero seguir a Jesús, lo voy a seguir con otros al lado mío, me guste o no me guste, y espero que me guste, porque será por la eternidad. La comunión con Jesús es comunión con los demás. Esto es una declaración, no es una exhortación o un consejo, es una afirmación de parte de Dios. Si estás unido con Jesús, estás unido con la iglesia, hay comunión. Pero después viene una exhortación y un consejo. Dice, los cristianos, por su profesión de fe, están obligados a mantener una comunión y un compañerismo santos en la adoración a Dios y a realizar otros servicios espirituales que promueven su edificación mutua. Entonces combino dos cosas, una afirmación y una exhortación. La afirmación es, por tu unión con Jesús, estás unido con una iglesia. Eso no depende de vos, es una declaración. Eso lo hace el Espíritu Santo. La exhortación es, ya que estás unido, ponete las pilas. Contribuí con esa comunión. Contribuí para edificarnos unos a otros en comunión y que así esta realidad de estar unidos sea parte cotidiana de nuestra vida. Una iglesia unida por el Espíritu que se compromete con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esa iglesia unida que se mantiene firme en el Señor, edificándose mutuamente, va a ser una iglesia que evidencia la segunda característica que empieza el versículo 4. Es una iglesia alegre. Alegre. Pablo dice, alégrense en el Señor. Otra vez, repito, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Pablo, en esta carta, escribiendo esta carta, recuerda que estaba en la prisión. Estaba preso de vuelta. Tenía esta costumbre, Pablo, cada tanto visitaba la cárcel. Y muchas veces desde ese lugar escribía cartas, porque la prisión lo encerraba en su cuerpo, pero su llamado seguía más libre que nunca y seguía escribiendo y escribiendo. Desde la prisión le dice a los que están libres, alégrense,
¿Cómo? Si las circunstancias que estaba viviendo no parecían ser alegres. Pero él dice: alégrense siempre en el Señor. Y conecta con esta versión traduce amabilidad. Quiero ser muy cuidadoso en esta parte, de conectar las partes de lo que voy diciendo. Y al final vamos a tratar de cerrar y recordar que no son todos mensajes distintos. Fíjense, está hablando de la unidad, del acompañamiento para que dentro de la unidad se pongan de acuerdo y sigan edificándose mutuamente. Ahora habla de la alegría, más allá de circunstancias que pueden generar tristeza, pero enfocados en el Señor podamos disfrutar con alegría. Y después habla de la amabilidad. ¿De qué manera está conectado todo esto? Voy a usar dos palabras, quizás tres, por ahora dos: ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia tiene que ver con lo que creemos, con la gloria correcta podría ser, o una doctrina correcta. A eso se le llama ortodoxia. Tiene que ver con qué creemos. Ortopraxis tiene que ver con la consecuencia de que lo que creemos tiene que llevar a cabo, tiene que tener como consecuencia una conducta correcta, una manera de vivir correcta, que se alinee con lo que creemos. Es decir, vamos a algún ejemplo más práctico. Si yo creo que va a llover, lo más lógico sería que agarre el paraguas. Si yo creo firmemente que va a llover y no agarro el paraguas, y hay algo que está desconectado. Eso mismo hacemos nosotros con la fe. Desconectamos la teología por un lado y la manera de vivir por el otro. Y para Dios es la misma cosa. Porque cuando nuestra vida no refleja lo que creemos, evidentemente estamos creyendo mal. Entonces, cuando Pablo habla de que la amabilidad sea evidente, de alguna forma nos está diciendo que una iglesia puede estar unida a la fuerza, pero no vive la alegría y no va a ser una iglesia amable tampoco, porque hay raíz de otro problema que el Espíritu Santo puede obrar, trabajar, sanar y redimir. Pentecostés nos habla del Espíritu Santo obrando en una iglesia, no solamente para despertar la fe, sino para ayudarlos a que crean en las enseñanzas del Señor Jesús, se mantengan firmes y eso genere como consecuencia alegría, una comunidad amable, una comunidad unida. Conecta esta alegría y esta amabilidad con la oración. Por eso digo que a veces parece raro que va cambiando de temas. Dice el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. O sea, alegría, amabilidad, oración. Yo creo que el centro que conecta todo esto es que Jesús es el centro de nuestra vida. Es el que, aunque haya circunstancias que nos tiran para abajo, en Jesús podemos alegrarnos. Que cuando haya circunstancias que pueden hacer que nos diferenciemos, que tengamos posturas distintas, en Jesús encontramos unidad. Que cuando hay preocupaciones que nos inquietan, nos ponemos nerviosos, estamos ansiosos, estresados, en Jesús podemos encontrar paz, porque nos centramos en Él. El problema del ser humano es cuando nos centramos en nosotros mismos y no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra. La preocupación, la ansiedad, el estrés se basa en que creemos que todo depende de nosotros, todo depende de mí. La oración se basa en que estamos en manos de Dios y por eso podemos tener paz, pase lo que pase. Ahora, una iglesia firme, unida, una iglesia alegre, orante, que comparte su amabilidad con otros. Pero los últimos versículos enfocan algo que me parece nos afianza en este mensaje. Versículos 8 y 9. Consideren bien
todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Consideren bien estas cosas. Este pasaje nos habla de una mente enfocada. Ahora, ¿qué dice Pablo sin decirlo? Es decir, una cadena larga de cosas dice acá, que tenemos que pensar bien. ¿Qué es lo que no dice este texto? Bueno, yo lo leo al revés. Me permito hoy dar vuelta a este versículo y leerlo en negativo. Es decir, por un lado dice que consideremos bien todo lo que edifica. Yo creo que también se puede leer al revés. No pierdan tiempo considerando todo lo falso, todo lo que no es respetable, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo que no es amable, todo lo que no es digno de admiración, lo poco excelente o que no merezca elogio. ¿Siguieron lo que hice? Si yo me tengo que considerar esto, entonces no tengo que considerar todo lo otro. El problema es que nos encanta hablar de lo otro. Lo que es injusto, lo que es impuro, nos quejamos de todo lo que está mal. Nuestra mente se enfoca en todo lo negativo. Y Pablo dice, enfóquense en lo que edifica, en lo verdadero, lo justo. No es solamente una preferencia. Pablo está diciendo, dejen de enfocarse en eso. Dejen de enfocarse en las diferencias. Dejen de enfocarse en todo lo que está mal. Usen bien su tiempo, usen bien su energía, enfóquense, consideren todo lo que agrada a Dios. Tiene que ver esto con cómo usamos nuestra mente y qué lugar le damos a cada cosa. Muchas veces nuestra mente está llena de porquería y le damos lugar y dejamos que ese pensamiento se multiplique en nuestra vida, porque los pensamientos negativos tienen una facilidad de multiplicarse y de compartirse muy fácilmente a otros. Y el Espíritu Santo nos ayuda a sacar todos esos pensamientos que nos arruinan y a enfocarnos en lo verdadero, lo puro, lo que edifica. Versículo 9 termina diciendo, esto no es solamente un pensamiento, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Ahora estoy llegando a la conclusión. Y esto es hermoso, prestemos atención porque ya termina. Si alguien se está durmiendo, si el que está acá al lado tuyo se está durmiendo, un codazo, decirle, ya está por terminar. Prestemos atención al final porque para mí es la perla de este pasaje de Pablo. Voy a hacer un contraste entre el versículo 7 y el versículo 9. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y los que leemos decimos, qué bueno, voy a tener la paz de Dios. Viene la paz de Dios, todos quieren la paz de Dios. Y acá lo promete, la paz de Dios, aunque no entienda muchas cosas, voy a tener la paz de Dios. Pero el 9 cambia las cosas. Porque ya no habla de la paz de Dios, habla del Dios de paz. Mucha gente quiere la paz de Dios, pero no quiere seguir al Dios de la paz. Queremos los beneficios de Dios, sin entender que Dios nos llama a una relación directa con el Dios de paz. Que la paz de Dios es consecuencia directa de tener un Dios de paz que nos llama a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Es el Espíritu Santo de Dios que trae no solo la paz de Dios, sino la presencia de Dios a nuestra vida. Y obviamente ese Dios de paz genera la paz de Dios. Eso es posible porque Jesús en la cruz perdió la paz por nosotros. Porque Jesús pagó el precio
de lo que arruinaba nuestra paz con Dios. Pablo dice que solamente por la obra de Jesús podemos volver a tener paz con Dios, porque Jesús entregó su paz en esa cruz del Calvario. Por tanto, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos despierta para que podamos creer en esa obra de Jesús, recibir ese Espíritu Santo y vivir firmes, disfrutando la presencia del Dios de paz en nuestra vida. Así que, para concluir, vamos a hacer una oración que no sea solamente una oración emocional y egoísta pidiendo la paz de Dios, sino comprometiéndonos a vivir la presencia del Dios de paz en nuestra vida, y no solamente como vida individual y personal, sino con la unidad que el Espíritu hace de la Iglesia, edificándonos mutuamente y enfocándonos todos juntos en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Te invito que cuando hagamos esta oración le hables también directamente a Dios, diciendo: Señor, te recibo una vez más en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo para disfrutar de este Dios de paz. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, así como te manifestaste en la historia de la humanidad, hoy pedimos nuevamente que vengas a nuestra vida y transformes todo, comenzando desde lo más profundo de nuestro ser y guiándonos para que toda nuestra vida refleje la presencia del Dios de paz. Espíritu Santo de Dios, danos la fortaleza y la sabiduría para quitar de nuestra mente todo pensamiento impuro, indigno, que nos tienta a enfocarnos en aquello que no te agrada. Llénanos de vos, para que tu presencia en nuestra vida nos transforme cada día y nos haga una comunidad firme, alegre, establecida en vos, que vivimos el Evangelio de tu Hijo Jesús y nos edificamos mutuamente, buscando asimismo el bienestar de la ciudad donde vivimos. Ayúdanos a enfocarnos siempre en tu presencia en nuestra vida. Te recibimos, te damos lugar en nuestra vida. Alineanos, Dios, con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.